Para esta semana nos quedan los últimos temas sobre aplicaciones. Entonces, eran los de crecimiento y decrecimiento y de geometría analítica. Aquí dice aplicaciones de enfriamiento, pero en realidad esos de enfriamiento pues son parte de los de crecimiento y de crecimiento. Entonces, vamos a trabajar en cada uno de ellos. Con respecto a los problemas que son de enfriamiento, por lo general este tipo de problemas lo que involucran es, número uno, un objeto que tiene una temperatura y la temperatura ambiente en la que se encuentra ese objeto. ¿Ok? Entonces, hay dos casos. Un caso es donde el objeto tiene mayor temperatura que el ambiente. Y el otro es lo contrario. Más bien, el ambiente en el que está tiene una temperatura más grande que el objeto. ¿Ok? Entonces, la idea es que cuando un objeto tiene una temperatura distinta a la del medio que lo rodea, se va a dar un crecimiento exponencial. Entonces, por eso yo les decía ahorita al inicio que los problemas de enfriamiento, pues en realidad es un tipo de aplicación de crecimiento y decrecimiento. En este caso, muy particularmente va a ser de crecimiento exponencial. Entonces, nos interesa trabajar objetos que tengan distinta temperatura al medio en el que se encuentra. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la idea es que se va a dar una transferencia de calor. ¿Entre quiénes? Depende de la temperatura. Esa transferencia va a ser la siguiente. Puede ser del medio, si tiene cierta temperatura, puede transmitirle esa temperatura al objeto. O al contrario, el objeto, si tiene cierta temperatura, puede más bien transmitirle esa temperatura al medio que le rodea. Entonces, ¿cómo se da esa transferencia? Pues la lógica me dice que se hace la transferencia del que tiene más calor al que tiene menos calor. Entonces, si el objeto que yo tengo tiene más calor o más temperatura que el medio, entonces el objeto le va a transferir su calor al medio. Si más bien el medio, por ejemplo, es más caliente, veámoslo así, el entorno, no sé, estoy en Punta Arenas, está muy caliente en Punta Arenas, y yo pongo un cubito de hielo a derretirse, ¿qué es lo que está pasando ahí? El que tiene más temperatura es el medio en el que está, ¿ok? Entonces, el medio le va a transferir el calor a el objeto, por eso es que se va a derretir más rápido que si estuviera en otro lugar o en una zona más fría, por ejemplo. Entonces, no sé si me entienden la idea. Sí, Sí, en parte sí. ok. ¿Algún ejemplo donde suceda algo contrario a eso? Donde más bien el objeto sea el que le transfiera el calor al medio. ¿Qué podría ser? ¿Qué se les ocurre? El objeto entonces debería tener más temperatura, ¿verdad? Sí. Pero la suficiente para transferirle esa temperatura al medio. Una llama, me Una imagino. llama. Ujú. Y estamos tal vez en un lugar frío, puede ser. Entonces a veces prendemos, no sé, una fogata para poder calentarnos. ¿Por qué? Porque hace que en el medio le transfiera el calor al medio, entonces ya ahora sí nosotros vamos a también cambiar la temperatura, porque le va a transferir esa temperatura tanto al medio como a nosotros. Sí. Entonces la idea es entender bien esa parte de enfriamiento. Ahora, para resolver este tipo de problemas siempre vamos a trabajar con la ley de Newton, que es la ley sobre el enfriamiento. ¿Qué es lo que establece? En resumen, que la razón de cambio en el tiempo de la temperatura de un cuerpo, o sea, la temperatura del cuerpo, la temperatura de un cuerpo, de un objeto, conforme va pasando el tiempo, o sea, la razón de cambio en el tiempo, va a ser siempre proporcional a la diferencia recuerden que es resta de la temperatura entre el cuerpo y el medio ambiente o el medio que le rodea. ¿Ok? Si eso lo vemos en una fórmula matemática, sería esta que está acá.
vean que la razón de cambio en el tiempo de t sobre dt, ¿quién sería igual? Bueno, yo sé que es proporcional ¿a quién? ¿Qué significa que algo sea proporcional? Que yo voy a multiplicar una constante a lo que me digan que es proporcional. Entonces, en este caso, la constante que se le multiplica es esta. Algunos le multiplican k, pero por lo general se trabaja con esta ecuación de acá. Entonces, es proporcional, esta es la constante de proporcionalidad inversa. Entonces, ¿es proporcional a quién? A la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio. Entonces, esta representación la vamos a ver para temperatura del cuerpo en función del tiempo. Y esta de acá va a ser la temperatura del medio, por eso tiene una M. ¿Okay? Entonces, temperatura del cuerpo u objeto es T. Y la que tiene T sub M va a ser la del medio. Entonces, esta sería la ecuación con la que vamos a trabajar. Si queremos verla de otra forma, podríamos obtener esta. Distribuyo el menos K y despejo el TM con el K. Entonces lo podemos ver de esta forma. Vean que K, recuerden, es la constante de proporcionalidad. Entonces, si el valor de K, cuando yo voy a estar trabajando los problemas, si el valor de K es positivo, lo que significa, al escoger K positiva, el signo menos significa que la temperatura va disminuyendo. Si por el contrario K es negativa, el proceso va a ser un proceso de calentamiento. ¿Ok? Entonces el cuerpo iría aumentando su temperatura. Entonces, esta ecuación que me queda acá es una ecuación lineal de primer orden. ¿Ok? Entonces vean que yo les digo que tendríamos entonces que resolver esta ecuación cuando planteamos el problema. Pero como es una ecuación lineal de primer orden, ya yo sé quién es la solución. Entonces, si yo quiero resolver esto, esta es la solución. Entonces, directamente vamos a trabajar con la solución de la ecuación que tenemos, que sabemos que si tiene esta forma, su solución es esta. Entonces, sí vamos a ir teniendo mucho cuidado a la hora de ir haciendo los cambios acá para verificar que de verdad sea la solución de la que tenemos originalmente. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con esos problemas. Tal vez la parte más complicada es el reordenamiento o el reacomodo de los datos que tenemos, porque ya yo a partir de una ecuación, por lo general ya conozco cuál es la solución de esa ecuación. Entonces prácticamente es aplicarla. Entonces, vamos con el primer problema. Dice, una barra a una temperatura de 100 grados Celsius se pone en un cuarto a una temperatura constante de 0 grados. ¿Qué interpretan en este problema? En esa primera parte. La temperatura ambiente es 0 grados y el objeto está a una temperatura de 100 grados Celsius. Exacto. Vean que Y aquí, ¿sí? T0 es 100 y T20 es 50. Exactamente. Vean que aquí necesito dos temperaturas, la del medio y la del objeto. Entonces, la barra de temperatura es la del objeto. Entonces, ese sería el T de T, digamos. T de T es 100. T0. Exacto. No sería T0. Relación. Entonces, vamos a ver. T20 sería 50. Entonces, este sería el T de T. Y el T sub M es 0, ¿verdad? No, Porque no. No, sí, pero el avión no sería sí, T, en lugar de T no sería T0, porque es la temperatura inicial del es que objeto. Y que después va a ir disminuyendo. sí, sí, sí. Sí, bueno, voy a plantearla así desde el inicio, no importa. Ahí, dejámosla así. Entonces, la temperatura de la barra va a ser de 100 grados Celsius. Y la temperatura del medio es 0, ¿ok?
Entonces, bueno, ya aquí es esto mismo que está acá. La temperatura al medio es de 0 grados. Entonces, ya yo sé cuál es la solución. ¿Cuál era la solución de este problema? Es este. ¿Ok? Es este. Porque ya sé que así tiene que ser la forma de la solución. Entonces, vean que es esta misma que está acá. Ya está copiada. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a trabajar sobre la ecuación para ver qué nos quedaría. Entonces, el T de T es igual a la temperatura del medio más una constante por E a la menos K por T. ¿Ok? Entonces, T de T sería, si sustituyo esos valores, vean que el T de M es 0. Sí. Y de ahí los demás datos yo todavía no los conozco, entonces eso es lo único. ¿Ok? Entonces, si ya simplificamos esa expresión, el T de T, pues sería C por E a la menos K por T. ¿Están de acuerdo? Porque este 0 se quita. Sí. Ahora, tengo que hacer uso de la información que me dan. Ya yo sustituí esta, pero me falta esta otra de acá. Entonces, cuando T es 0, o sea, cuando el tiempo es 0, la temperatura en el tiempo 0 es de 100 grados Celsius. Entonces, como T de T es 100 cuando T es 0, pues lo que hago yo es que el T pequeñito, que es el tiempo, lo sustituyo por 0. ¿Y T de T quién es? Vean que voy a dejarlo aquí para que les quede más claro. T de T es esta expresión, ¿verdad? La obtuve del anterior. ¿Qué pasa cuando yo evalúo 0 en esta expresión? Eso es como en otras palabras lo que hay que hacer. ¿Qué pasa cuando yo evalúo 0 acá? ¿Quién es T de 0? 100, ¿verdad? Y menos K por 0. Entonces, 0. a la 0. E a la 0 es 1. Por eso queda que 100 es igual a C por 1, que es C de 100. Voy a agregar ahí ese paso como para que no se les olvide. Ahí por 1, porque eso nos da 1. Listo. Ya yo sé quién es C. Entonces, yo me regreso a mi ecuación original y ya yo sé quién es la constante. Tenía esto originalmente. Entonces, la constante es 100. Por eso ahí hago el cambio. Listo, vean que ya yo aquí tengo mi ecuación, que es 100 por E a la menos K por T. Vean que K era la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Vean que hasta el momento solo hemos trabajado con esta primera parte del problema. Dice, si después de 20 minutos la temperatura de la barra es de 50 grados Celsius, tenemos que hallar esto. ¿Qué significa que después de 20 minutos la temperatura de la barra sea esta? Que T de 20 es igual a 50. Que T, correcto, T evaluado en 20 me tiene que dar 50. Entonces, como yo sé esto, pues lo que hago es evaluar eso acá, en la ecuación que tengo. Entonces, T de 20 sería evaluar 20 acá, en donde está el T. ¿Ok? Pero yo sé que T de 20 es 50. Que sería esto que está acá. T de 20 es 50. Y esto me quedaría E a la menos 20 por K. O lo pueden dejar así, no hay problema. Y listo. La idea es que observen que aquí solo tengo una variable, que es K. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que vamos a despejar? La Vean K. que lo único,
Exacto, es el valor de K. Lo único que me falta aquí es K para que ya me quede la función, o en este caso la ecuación diferencial. Entonces, vean que cuando yo despejo el K, ¿qué hago? El 100 lo paso a dividir. Presten mucha atención. Voy a quitar esto para no poner tanto. El 100 lo voy a pasar a dividir. Este procedimiento pues ya es el de despejar una ecuación exponencial. Entonces, el 100 paso a dividir. Listo. Como me queda a un lado de la igualdad e a la algo, recuerden que eso lo que hacíamos era despejarlo, ¿cómo? Aplicando el logaritmo natural a ambos lados del igual. ¿Ok? Entonces, voy a quitar esto de aquí para que ustedes vayan viendo ese procedimiento. Entonces, yo tengo 50 sobre 100, lo pueden simplificar, lo pueden dejar así. Voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces sería 50 sobre 100 acá. Y acá me queda esto. Voy a ir paso a paso en caso de que alguien no se acuerde de eso. Hay una propiedad de potencias que me dice, de logaritmos, perdón, que me dice lo siguiente. Voy a escribirlo aquí a un lado. Si yo tengo logaritmo o logaritmo natural de x a la 2, ¿cuál es la propiedad que tengo que aplicar acá? ¿Qué hago con el exponente de ese logaritmo? Lo vas a multiplicar. Baja a multiplicar al logaritmo. Exacto. Entonces me queda 2 por logaritmo natural y ya se lo quité. Entonces me queda eso. En este caso, entonces lo que tendría que bajar es el menos k por 20 o menos 20k, como quieran verlo. Entonces, si yo bajo esto, pues simplemente me queda eso ahí. ¿Ok? Y logaritmo natural de ¿cuánto es? Es 1. Eso es 1. Eso no se les puede olvidar. Logaritmo natural de es 1. ¿Ok? Entonces, yo aquí estoy haciendo todo el paso a paso. Por 1, pero ya yo no voy a poner aquí el por 1. Menos k por 20. O menos 20k es lo mismo. Y por 1, que es el del logaritmo natural de. ¿Cuál es el procedimiento inmediato? Siempre que me quede logaritmo natural por e a la 2x, por ejemplo, esto es lo mismo que tener 2x. De una vez es como si cancelo estos y como este exponente bajaba, solo me queda ese. No hay que hacer todo este procedimiento. Pero sí lo hago para que vean de dónde salía, para que lo recordaran. Entonces, aquí inmediatamente simplemente me quedo con el exponente. Ven que es menos k20 o menos 20k. Y listo. La idea es despejar el k, entonces esto dividido entre 2, entre menos 20, perdón, entre menos 20 es k. Entonces, eso yo lo coloco en la calculadora y me queda que aproximadamente k es este valor. Entonces, ya tengo la constante de proporcionalidad. K es menos 0,035. Entonces, ¿qué me está quedando acá? Vamos a ver. ¿Qué me estaría quedando acá? TDT es esta expresión. Ponerla aquí. Pero ya yo sé quién es el K. Lo acabo de averiguar. K es menos 0,035. Entonces, si yo lo simplifico más, pues ese menos con menos que está en el exponente queda más. Entonces, en el fondo, esta es la solución de la ecuación diferencial que se plantea, digamos, en el problema. Esta que está acá. Sí. Tengo que hacer esto porque, pues para yo empezar a responder las preguntas, necesito de la solución para poder dar la respuesta.
En esos problemas de enfriamiento es muy fácil porque ya yo sé quién es la solución. No tengo que plantear la ecuación. En este caso, no tengo que resolverla para encontrar la solución. Ya yo sé la forma que tiene la ecuación diferencial. Si yo la planteo, entonces ya voy a saber cuál es la forma que tiene su solución, que siempre es esta. Entonces, ahora sí, ya como tengo la solución, ya puedo empezar a contestar las preguntas. Dice, el tiempo que empleará la barra para llegar a una temperatura de 25 grados. ¿Qué haríamos acá? Reemplazar T por 25 y despejar. No, pero T pensar. minúscula. Un Ujú. momento. No, sí, sí lo dijiste bien. Sí, Sí, es que el T mayúscula es la temperatura. Entonces reemplazamos la temperatura porque es lo que conozco. Necesito el tiempo. Recuerden que el tiempo es T minúscula. Entonces despejo para encontrar este valor de T. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aquí está como la fórmula que me queda. Aquí esto es sin el menos, me parece. Sí, porque ahí tenía ese menos. ¿Será un dedazo mío? Vamos a ver, voy a revisar. Yo me acuerdo, o sea, lo que he visto en el folleto, que la K siempre la ponían positiva, que más bien era usted el que cambiaba de signo. Lo que me acuerdo yo. Sí, pero sí, no sé, yo creo que sí, vamos a ver. ¿Será que yo me equivoqué aquí? Ajá, por eso es el menos, para que quede positiva. Entonces seguro fue aquí como un error a la hora de, sí, a la hora de pasar, sí, a la hora de pasar la solución. Ok, vamos a ver. Lo único es que aquí me va a quedar, vamos a ver, me va a quedar negativo el tiempo. Vamos a ver. Me va a quedar negativo el tiempo. De 100 menos K por T a la menos K por T. Vamos a ver, aquí es donde vamos a ver, logaritmo natural de 50 sobre 100. Eso es menos 0,69. Y, ya vi. El error está aquí. Eso es positivo. Si ustedes verifican, esto de arriba es menos 0,69. Entonces, esto, el resultado de, vamos a ver, el resultado de logaritmo natural Ah, de 50 sobre 100 es negativo. Entonces, eso me da negativo. Sobre este negativo, esto queda positivo. Ahora sí, ese era el error en el cálculo de esto. Entonces, no sé si ustedes ya lo verificaron. Eso queda negativo. No, pero entonces sí está bien aquí. Porque cuando yo lo pongo, O sea, yo creo que lo que hacen en el folleto es que K siempre, o sea, que K por sí solo siempre le ponen positivo, pero cuando es de enfriamiento siempre le ponen el menos a la K para indicar. para En la no, ecuación diferencial. para que no quede, que de hecho es esta que está acá, Ujú. aquí. Sí. Pero acá sí debería quedar así, porque ya la solución. Bueno, vamos a seguir aquí a ver.
Vamos a ver dónde estaba. Aquí abajo. Menos con menos. Ah, no, sí. Ya. Esto es más. Fue que le agregué ese menos ahí. No sé por qué. Ahora sí, es positivo. Eso tiene que ser positivo. Y ahora sí. Vean que este es negativo. Menos 0,69 sobre menos 20. Entonces, esto es positivo. Pero yo no sé por qué. Les dije que era positivo y le puse el menos. Estaba pensando como al contrario de lo que estaba diciendo. Listo, esto es positivo. Entonces, eso es positivo. O sea, es positivo en el sentido que cuando lo sustituyo así, queda con el menos. Y ahora sí, ahí. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ok, ahora sí. Problema arreglado. Ahora sí. Entonces, esto sí es con menos. Ahora sí, de modo que en cualquier instante T, la temperatura del cuerpo va a estar dada por esta fórmula. La pueden llamar T o a veces se nos olvida cuál es la variable. Vean que esta ecuación está dependiendo de T, entonces eso es T de T. Lo pueden dejarlo de cualquier forma. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Que es T minúscula. El tiempo que empleará la barra para que la temperatura sea de 25 grados. Entonces, necesito encontrar T, si T de T es 25. Entonces, sustituyo acá. 25 es igual a 100 por E a la menos 0,035 por T. Y empiezo a despejar. De nuevo, vean que aquí me está quedando una ecuación exponencial. Entonces, el 100 lo paso a dividir. Y me queda esto. Aplico logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. Entonces, con la propiedad, yo sé que solo me quedaría aquí con el exponente. Porque esto es 1 y este exponente baja. Y listo, esto de acá lo voy a pasar a dividir al logaritmo a la izquierda. Entonces, esto va a darme negativo. Ustedes colocan el logaritmo natural de 25 sobre 100. Vamos a ver cuánto nos da eso. Eso es menos 1,38 aproximadamente. Entonces, menos con menos, por eso me queda más. Entonces, esto sí como está, se coloca en la calculadora y colocamos un valor aproximado. ¿Qué sería? Menos 0,035. Eso nos está dando 39,60. Pueden poner 61 o 39,6 con los decimales que gusten redondearlo. Entonces, para que el cuerpo tenga una temperatura de 25 grados, deben transcurrir 39,6 minutos. Porque recuerden que estábamos trabajando el problema con minutos. ¿Está bien? Listo. Ok. Vamos con la otra, dice, la temperatura de la barra después de 10 minutos. Entonces, esta es más fácil. Cuando hacíamos problemas de exponenciales y logarítmicas en el colegio o en mate general, siempre la de encontrar el valor de la variable independiente era el más complicado porque era cuando había que despejar. Cuando más bien me daban esa variable, era más fácil porque solo sustituimos. Entonces, si t es 10, ¿cuál es el valor de t? O, que es lo mismo, evaluar t en 10. Entonces, t de 10 es sustituir el 10 en la ecuación. 100 por e a la menos 0,035 por 10. Entonces, ese t de 10, si yo coloco eso en una cálculo, me da 70,5, que son los grados. Entonces, la barra de la temperatura de después de 10 minutos es esta que está acá. Y listo. ¿Alguna duda? Todo claro con estos. Todo claro. Ok, alguien me está haciendo una duda, bueno, una consulta por WhatsApp, pero ahorita no se la puedo atender. Es de el problema de temperatura también. Entonces, ahorita después de la sesión voy a escuchar tu audio. Creo que es Felipe.
algo diferente y entonces quería ver si, entonces, porque, o sea, sí lo resolví, sí me llegó un resultado y todo tiene sentido, pero tengo como la duda porque sí lo hice un poco diferente a él. Lo hiciste diferente. Bueno, todo depende Sí, también de lo que te hable el sí, problema. Entonces, ahorita lo veo, ¿está bien? Ok. Vamos ahora con este otro de acá. Y este es de desintegración radioactiva. Entonces, presten mucha atención, dice. Voy a llamarle N de T al número de átomos que hay en un tiempo T. Entonces, N es número de átomos evaluada en el tiempo. ¿Ok? Tiempo T. La razón de cambio de esa cantidad de átomos a través del tiempo se plantea con esta ecuación diferencial, que es dn sobre dt igual a menos k por n. ¿Quién es k? K siempre va a ser un número positivo. Y en este caso, vean que en los problemas anteriores, esa era la constante de proporcionalidad. La razón de cambio en el tiempo de la temperatura es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo y el medio ambiente. En este caso, la constante K es la constante de decaimiento de la sustancia. ¿Ok? Entonces, esa sería esa constante K. Cuando resolvemos esta ecuación diferencial, ya yo sé que esta es su solución. Vean que ya yo les doy la solución de esa ecuación diferencial. Ahora, no hice este análisis para los de enfriamiento, pero aquí sí está, para que lo tengan presente. Cuando T es 0, la cantidad de sustancia, pues es la cantidad inicial. ¿Están de acuerdo? Es decir, n evaluada en 0 debe darme esa cantidad inicial. ¿Qué pasaba aquí? En el tiempo 0, ¿qué teníamos que obtener? La cantidad inicial, en este caso era la temperatura. ¿Ok? Por eso ahí llegamos a que la constante que íbamos a utilizar, pues de fijo era 100, porque siempre este es el valor inicial. ¿Ok? Pero eso es lo mismo que estamos analizando acá. La constante C va a ser el N0, que es la cantidad inicial. Ahora, una medida de la rapidez con la que se desintegra una sustancia la va a proporcionar en este caso algo que se llama semivida o vida media. Esto es muy importante. Entonces, la rapidez de desintegración de la sustancia la va a proporcionar, la va a dar la semivida. Ahora sí, si yo tengo una cantidad inicial de sustancia radiactiva en el momento 0, la semivida de la sustancia siempre va a ser el tiempo que se tome para pasar de la sustancia inicial a la mitad de la sustancia inicial. Eso es lo que significa lo que está aquí. El tiempo que tomo, bueno, que esa sustancia toma de pasar desde la cantidad inicial, recuerden que se va a ir desintegrando, entonces, hasta llegar a su mitad, esa va a ser la semivida, ese tiempo. ¿Estamos claros? Sí. Ok, entonces, si T es ese tiempo de desintegración, entonces mi ecuación pues me va a quedar de esta forma. El NT, o sea, la cantidad de sustancia, ¿quién va a ser? La inicial dividida entre 2. Esto sería de la semivida. Que les quede claro que esto es de la semivida. ¿Ok? Ese es el tiempo en el que se toma para pasar de la inicial a la mitad. ¿Quién es? Bueno, es esta fórmula. Tomo la cantidad inicial y la divido entre 2. ¿Ok? Ahora sí, me estaría quedando lo siguiente. Aquí estoy haciendo como la deducción de la fórmula final. Voy a bajar esto un poquito más. La idea es que aquí lo más importante es, esto no tanto, la idea es que al aplicar todos esos procedimientos,
yo voy a llegar a que el tiempo va a ser logaritmo natural de 2 entre k. Eso es lo que me interesa. Ese tiempo va a ser logaritmo natural de 2 entre la constante k. ¿Quién era k? La constante de decaimiento de la sustancia. Entonces, vamos con el otro problema. Dice, deducción de edad del uranio. No sé si ya han hecho ese problema. Yo ¿No no. han hecho? No, yo no. No. Ok. Entonces, vean que estamos hablando de cantidad de sustancias. ¿Ok? Entonces, voy a llamarle N de 238. ¿A quién? Al número de átomos de uranio 238. Entonces, ese es el uranio 238. Entonces, ¿cuántos átomos tiene este? Lo voy a representar como N de 238 de T, porque es en el tiempo T. Y a la cantidad de átomos que tiene el uranio 235, le voy a llamar N de 235T. Entonces, ahí están los dos con los que vamos a estar trabajando en este problema. Dice, en una muestra de uranio se tiene esa cantidad y vamos a tomar T igual 0 el instante en que la muestra fue creada. Siempre me van a indicar cuándo es el tiempo 0. ¿Ok? Dependiendo del problema. En este caso, pues es cuando se creó el uranio. Entonces, T igual 0 es el instante en que la muestra fue creada. Todavía no había transcurrido nada de tiempo, pero eso siempre me lo van a indicar en el problema. Entonces, no hay de qué preocuparse. Vean que aquí me dice, se sabe que la semivida del uranio 238, entonces el del 238, en 4,5 por 10 a la 9 años, y que la semivida del uranio 235 es de esa cantidad de años. Entonces vean que aquí me facilitan los cálculos porque ya tengo la semivida del uranio y la semivida del otro. ¿Ok? Esto es B. ¿Ok? Entonces ya tengo la cantidad de sustancia y tengo la semivida para cada uno, tanto para el 238 como 235. Si en T igual 0, la cantidad de uranio, 238, es N sub 0, pues sí, tiene sentido, es la cantidad inicial. Y la cantidad de uranio, 235, voy a llamarla N1, voy a determinar lo que está acá. Entonces, para distinguir, como tengo dos tipos de uranio, necesito la cantidad inicial de la sustancia en el tiempo 0, para uno y para el otro. Por lo general, algo inicial lo vamos a llamar como N0, pero aquí como tengo dos, voy a llamarle cantidad inicial de átomos del uranio 238, N0. Y el N1 va a ser la cantidad inicial de átomos que tiene el uranio 235 en tiempo 0. ¿Ok? Entonces, estos son los dos datos iniciales, pero para cada uno de los dos uranios. ¿Qué tengo que determinar? Esto de acá. ¿Qué significaba esto? El número de átomos de cada sustancia. Exactamente. T. Exacto. Ajá, aquí sería el número de átomos que tiene el uranio 238 y el número de átomos que tiene el uranio 235 en el tiempo T. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Vean que de aquí me interesa primordialmente quién era este tiempo T. Entonces, T es igual a logaritmo natural de 2 entre K. Voy a dejarlo así, logaritmo natural entre 2 por K. Ese es este. Ay, el logaritmo natural entre K. Ese es el tiempo. ¿Ok? Entonces, de aquí lo que más me interesa es ver quién es K. Y K sería despejarla de acá, que sería logaritmo natural de 2 entre T. Entonces, voy a quedarme con eso, siempre. Y la fórmula N de T, ¿quién era? N0 por E a la menos K por T. N0 por E a la menos K por T. ¿Ok? Ahora sí,
Vamos a interpretar lo que me dice el ejercicio. Hay que tener mucho cuidado, dice. El n de t es n0, no me importa quién sea, el n0 representa la cantidad inicial. n0 por e a la menos k por t. Es esto de acá. Entonces, tengo que trabajar tanto para el 238 como para el 235. Entonces, voy a separarlo acá. Este, y luego voy a hacer el del 235. Ok, entonces, ¿qué debería sustituir acá para averiguar el de la cantidad de átomos del 238? ¿Quién es el N0? No lo tengo. Entonces, ¿a quién sí puedo sustituir aquí? Esta es la fórmula que necesito. Y yo digo, bueno, N0 no me dicen. De hecho, aquí dice que N0 es la cantidad de uranio 238 cuando T es 0. Entonces, por eso se deja así. Por E a la menos K. ¿Quién era K? K era el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo que se toma para pasar de N0 a la mitad. Recuerden que esa era la semivida. Entonces, vean que ya a mí me dan cuál es ese tiempo. Vean que la semivida del uranio es, recuerden que la semivida era el tiempo que pasa del N0 a la mitad de lo que tiene ese N0. Entonces, aquí estoy con el 238, entonces este es el N0. El K, perdón, para el N0. Entonces aquí sería a la menos K por T. Entonces, K, ahí tengo la fórmula. Y ahorita voy a sustituir el T. Vean que K es logaritmo natural de 2 entre el tiempo. ¿Sí logran verlo acá, el de la semivida? Sí, Ajá. sí. El logaritmo natural de 2 sobre K. Ese es el tiempo. O que aquí lo despejé y K era el logaritmo natural de 2 sobre T. Entonces aquí sería este que está acá. Entonces, ahora sí, yo sé que el tiempo en este caso, ¿quién es? Para el 238 era 4,5 por 10 a la 9. Entonces queda así. ¿Ok? Entonces, en un tiempo T, la cantidad de átomos del uranio 238 se calcularía con esta fórmula de acá. Sí. ¿Qué necesito? Bueno, pues lo único que necesito es en cuál tiempo me están pidiendo esa cantidad y que me indiquen cuál es la cantidad inicial de átomos que habían en T igual 0. Listo. Nada más sustituyo el N0 y el T. Y así obtengo la cantidad de átomos. Entonces vean que ya yo encontré cuál era esa ecuación. Si lo hago con el 235, vean que sería, esto es el 38. Vean que me quedaría, es lo mismo que está aquí arriba, pero pues lo que cambia es el tiempo. La cantidad inicial se llamaba N1, por E a la menos el K por T. Recuerden que el K es el de la semivida, el que se obtiene de despejar la fórmula del tiempo de la semivida. Entonces el K es el logaritmo natural de 2 entre T. Es este. Logaritmo natural de 2 entre el T por T. ¿Ok? Si alguien dice, pero ¿por qué yo no cancelo el T de este con el de este cuando ya hago la
la simplificación. No, porque el valor que va acá es el de la semivida. Por eso debo sustituir ese tiempo para saber exactamente cuál es. Entonces, me quedaría este de acá. Esa sería la fórmula que me permite saber cuántos átomos de uranio hay a través del tiempo T. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Todo claro hasta acá. Ok. Ahora, sigo con el mismo problema, pero esta es la parte 2. En el año 1949, la relación existente entre el uranio 238 y el uranio 235 en una muestra era aproximadamente de 137:1. Esa era la relación que establecían entre esos dos uranios. Tomaban una muestra de uranio y cuál era la relación que hacían específicamente entre estos dos tipos. Dice que era de 137:1. O sea, que por cada 137 átomos de uranio 238 había uno, en este caso en gramos, de uranio 235 en esa muestra. Eso es lo que significa esa proporción. Era de 137:1. Entonces, dice, suponiendo que en el momento de la creación de la muestra aparecieron iguales cantidades, tanto de uranio 238 como 235, hay una fórmula conocida que me dice o que me da la edad aproximada del uranio. Dice que la edad aproximada del uranio va a ser 5,95 por 10 a la 9. Entonces, este ejercicio me pide demostrar que con estos datos efectivamente la edad aproximada del uranio es esa, la que siempre nos han dicho. De hecho, aquí dice que este valor es universalmente aceptado como la edad del elemento. Entonces, esta es la edad que tiene el uranio, la edad de vida que tiene ese elemento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo llegamos a ese valor. Vean que debo llegar a la edad aproximada del uranio. Entonces, me dicen que la cantidad inicial tanto del uranio 238 y 235 es la misma. ¿Eso cómo lo represento? Deben ser la misma. ¿Cómo lo representamos? Cantidad inicial del uranio 238, ¿cuál es? ¿Con qué lo represento? En el sub 0. Con N sub 0. ¿Y la del 235? El N sub 1. Y si yo les digo que al inicio, en la creación del uranio, esas cantidades iniciales para cada uno de estos dos tipos era igual, ¿qué es lo que puedo decir? N sub 0 es igual a N sub 1. Exacto, eso es lo que vamos a decir. N sub 0 y N sub 1 va a ser lo mismo. O sea, que cuando yo voy a trabajar por acá, pues es lo mismo que coloque N0 o N1, porque al final es lo mismo. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, como esa cantidad es igual, vamos a trabajar con que N0 sea igual a N sub 1. Recordemos que T es el tiempo transcurrido desde la creación de la muestra hasta la actualidad, porque pues es la desintegración del uranio desde que apareció con respecto al tiempo, o sea, desde que lo crearon hasta la actualidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta la proporción que nos dice el problema. Esa proporción es 137:1. Recuerden que son 137 del 238.
dice que por cada 137 del 238 va a haber 1 gramo de uranio 235. ¿Ok? ¿Cómo se plantea eso? Pues si yo hago una proporción de 238 a 235, pues es lo que está acá. Tengo 137 por cada o sea, por cada gramo de uranio del 235. Entonces, esta es la relación que voy a establecer acá. ¿Ok? En otras palabras, vean que esto es lo mismo que tener 137. Sí. ¿Sí les quedó claro esta relación de acá? ¿Por qué se establece así? Recuerden, cuando hablamos, qué sé yo, me comí 2 pizzas, no, 2 slices de pizza, 2 slices, así se escribe slice, creo que sí, mejor lo borro. Otro ejemplo, vamos a ver qué puede ser. Tomé 2 naranjas de 4 naranjas que tenía. Si yo represento esto como fracción, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esa representación? 2/4. 2/4 es una relación. Tomo 2 de 4. En este caso, la proporción es 137 a 1. O sea, de 137, ¿de quién? Del uranio 238, voy a tomar, o sea, de esos 137 hay 1 gramo del uranio 235. Por eso se establece esta relación, pero como una igualdad. ¿Ok? La idea va centrada en utilizar fracciones. Entonces, vean que sería N238 sobre 200, N de 235, pues va a ser igual a 137 sobre 1. No sé si ahora sí ya les queda más claro esa relación. Sí, queda claro. Sí. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Quién es N238 y quién es N235? Los determinamos en el paso número 1, en la primera parte. La cantidad de átomos de 238 y la cantidad de átomos de 235. Ya yo tengo las fórmulas. Son estas. N238 era esto. Y la del 235 era esto. Entonces voy a reemplazarlas. Aquí. Ahora, vean que anteriormente yo tenía el N1 es el del 235. Así. Pero aquí recordemos cómo son N0 y N1. ¿Son? Iguales. Son iguales. Entonces yo los puedo cancelar, ¿cierto? N0 es igual a N sub 1. Son iguales. Entonces, ya sea que ustedes escriban como yo lo tenía antes, N0 sobre N0 es lo mismo, es equivalente, lo pueden hacer. O que tengan a la vista la idea de que ellos son iguales, por eso se pueden cancelar. Cualquiera de los dos está correcta. Entonces me queda esto. Me piden determinar el tiempo de vida. ¿Ok? Entonces voy a tener que despejar T de lo que me está quedando aquí. Entonces, vean que yo tengo E elevado a la esto sobre E elevado a la esto. Entonces, ¿eso qué es? Si yo tengo A a la 3 sobre A a la 2, ¿qué hago? Resto los exponentes. Mantengo la base y resto los exponentes. Vean qué es esto. E a la esto sobre E a la esto es E elevado a la ¿quién? A la este exponente. Voy a hacerlo aquí. Esto es E elevado
la quién, a la este exponente menos este. Así. Y eso ya está igualado a 137. Este menos con menos se vuelve más. ¿Ok? Y aquí tengo una ecuación exponencial. ¿Cómo resolvíamos la ecuación exponencial? Recuerden, aplico el logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de e a la todo eso es igual al logaritmo natural de 137. Y recuerden que aquí este se cancela con este, digamos, pero si aplico la propiedad es bajar el exponente y multiplica el logaritmo natural de que es 1. Por eso me queda lo que está en el exponente. Vean que es lo mismo, menos, vean que es el logaritmo natural de 2 dividido entre esto. Bueno, voy a bajarlo aquí. Logaritmo natural de 2 menos es este. Logaritmo natural de 2 entre 4,5 por 10 a la 9. Es esto mismo. Solo que aquí está totalmente en fracción por t. Más este sobre este por el t. Y eso es igual al logaritmo natural de 137. Como yo ocupo despejar t, ¿qué haríamos acá? Sacar a t a factor común. Saco a t de factor común. Y esto es igual al logaritmo natural de 137. Entonces, si yo saco t a factor común, me está quedando menos esto más este. ¿Ok? Entonces, si yo ocupo pasar todo esto a dividir, ven que ocupo despejar t, se está multiplicando a t, entonces queda que t es el logaritmo natural de 137 sobre todo esto. Que efectivamente ustedes colocan eso en la calculadora y aproximadamente les da 5,95 por 10 a la 9, que es el que está aceptado o como la edad aproximada del uranio. Entonces, de esa forma podemos deducir la edad. ¿Está bien? A veces como que ante expresiones tan grandes, vean que sí hay que tener como muy de la mano cómo despejar ecuaciones exponenciales. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Ok, voy a hacer una pausa para pasar lista. Cuando hablamos de crecimiento de poblaciones, voy a llamarle n de t a la cantidad de individuos que están en la población en un tiempo t. ¿Ok? Entonces, voy a considerar a n' de t, que es la ecuación diferencial, como k por n de t. Y su solución va a ser esta. ¿Ok? Entonces, esto es de forma general. Para ese tipo de problemas, esta es la ecuación diferencial y esta es su solución, que es la que nos interesa trabajar. Entonces, cuando el tiempo inicial, o sea, cuando t es 0, la cantidad de individuos es lo que hemos venido trabajando. Es la cantidad inicial que nos den. ¿Ok? Entonces, esa es la deducción que se hace acá. No hace falta aplicar esto, simplemente es asumirlo. La cantidad inicial de individuos, vamos a llamarle N0, y ese va a ser siempre el valor de esta constante que aparece acá. Vean que es exactamente lo mismo que hemos venido trabajando aquí. Ese valor inicial va a ser esa constante que acompaña al exponencial. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Vean que acá también era lo mismo. Esta es la constante, este es el valor inicial según el problema. Entonces, en ese tipo de problemas exponenciales siempre va a suceder eso. Ahora sí, dice el problema. Ya tengo la ecuación diferencial y su solución. Suponga que una colonia de bacterias
en un cultivo va a crecer de modo que su razón de cambio será la derivada de n con respecto al tiempo. Entonces, el cambio de la cantidad de bacterias, n' de t, es proporcional, por eso sale el K, ¿a quién? A la cantidad de bacterias presente. Entonces, si inicialmente la colonia está compuesta por 2000 bacterias y 5 minutos después hay 5000 bacterias, ¿cuántas bacterias habrá a los 10 minutos? Entonces, en un tiempo t, la cantidad de bacterias va a ser dada por esta fórmula. Recuerden que solo me interesan este tipo de problemas la solución de la ecuación diferencial que se plantea. En este caso siempre va a ser n de t igual al valor inicial por e a la k por t. Vean qué es esta. N de t es igual a la constante, que es el valor inicial, por e a la k por t. Ese valor inicial ya sé que es de 2000 bacterias, que es con el que se iniciaron. Ahora sí, lo único que me falta para establecer bien esa solución de la ecuación es el valor de la constante k. Entonces ese siempre lo encontramos con las condiciones iniciales que nos den en el problema. Entonces yo sé que a los 5 minutos, o sea, cuando el tiempo es 0, si t es 0, cuando t es 5, perdón, cuando el tiempo es de 5 minutos, van a haber 5000 bacterias. Entonces, n de 5 es igual a 5000. Eso es lo que tenemos que saber acá. Entonces, yo voy a sustituir esto que conozco en la ecuación. Entonces, mi ecuación es esta. N de t es igual a 2000 por e a la k por t. Pero, ese n de t, ¿quién es? Cuando el tiempo es de 5, cuando han pasado 5 minutos, entonces voy a sustituir eso aquí. 2000 por e a la 5 por k. Ven que el tiempo es 5, entonces lo voy a poner delante de k. ¿Ok? Entonces, yo sé que n de 5 son 5000. Entonces, ya con este dato sustituido, vamos a despejar la ecuación exponencial. Entonces, el 2000 pasa a dividir. Ahí se simplifica, o se deja así como gusten. Después recuerden, ¿qué es lo que hacemos? Logaritmo natural en ambos lados de la igualdad. ¿Ok? Y ya sé la propiedad de acá. Baja el 5k y logaritmo natural de es 1. Esto lo mantengo igual. El 5 que está multiplicando la constante pasa a dividir. Entonces ya sé que la constante es aproximadamente este valor que está acá. Entonces ahora sí, ya tengo la solución de la ecuación. Porque esa era n de t es igual a 2000 por e a la constante por t. Entonces la constante es la que yo acabo de encontrar. Entonces, ¿estamos bien ahí? Está bien. ¿Ok? Entonces, la pregunta o el ejercicio me decía, ¿cuántas bacterias habrá a los 10 minutos? Entonces, este era el procedimiento fácil, porque ya me dan el valor de t. Solo tengo que sustituirlo para determinar la cantidad que había en ese tiempo. Entonces, si yo sustituyo 10 en la función n, pues simplemente es esto que está acá. Si yo escribo 2000 por e a la esto, este es el valor o la cantidad de bacterias. ¿Ok? Entonces, como da un valor decimal, lo que yo voy a hacer es redondearlo para que quede una cantidad exacta. Entonces, como es 98 lo que está después de la coma, voy a redondearlo y voy a decir que hay ¿cuántas bacterias? ¿Cuántas 12.500. bacterias hay? 12.499. 12.499 bacterias. Exactamente. Esa sería la respuesta. Sí.
Ok. Entonces, esa sería la solución de ese problema. ¿Sí? Entonces, estos de crecimiento exponencial siempre tienen como un mismo comportamiento. Todo va a depender del problema, pero por lo general siempre se utiliza la misma ecuación diferencial, su solución, y a partir de ahí se hacen las sustituciones que hayan que hacer para poder determinar la solución del problema. Ok, vamos ahora con lo último, que es lo de la parte de geometría analítica. Lo que más nos interesa en ecuaciones diferenciales en geometría analítica es trabajar con las rectas. Y esas rectas son las de la recta tangente o problemas con la recta normal a una curva. ¿Alguien sabe cuál era la recta tangente y cuál era la recta normal? La tangente era la que pasaba por nada más por un punto de la curva. Ujú, y además de La eso era, normal, ah, ajá, pasa por un punto, entonces era la tangente. Eso sí, sería un nada más cálculo por un punto y diferencial. no o sea, y no la corta. Exactamente. O sea, Y la tangente. normal es la que es perpendicular a la normal, perdón, a la tangente. La normal es perpendicular a la tangente y pasa por el mismo punto, por ese mismo punto. Ajá, exacto. La recta tangente, vamos a ver si yo agregué un dibujo, aquí está. Tengo una curva, que es esta que se llama f de x. Es esta. Esa es la curva. La tangente es la recta que choca en un solo punto la función, no la atraviesa. Es esta de acá. Esa es la recta tangente. La normal, vean que sí va a atravesar la función. Pasa por el mismo punto, pero la característica que tiene es que estas dos rectas son perpendiculares. Entonces forman un ángulo de 90 grados en la intersección. Esa es la diferencia. Entonces, si me hablan de la tangente, es esta. Y si es la perpendicular, y si es la normal, es la perpendicular a la tangente. ¿Ok? Pues eso es lo que vamos a estar trabajando para tener una idea de lo que estamos resolviendo. Una curva, o sea, una función, tengo su tangente y tengo su normal. Ahora, ¿alguien recuerda con qué puedo relacionar yo la recta tangente con la función? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Derivar. Al derivar la función, se obtiene la pendiente de la recta tangente. Exacto, aquí lo que tienen que recordar, no sé si yo lo mencioné por aquí. Ajá, ahora sí, es que la derivada de la función siempre es la pendiente de la recta tangente. Eso no se les puede olvidar. En el punto x, y, que es donde se está intersecando la función con la tangente. ¿Se acuerdan? Cálculo diferencial, era esa parte. Si derivo la función, esa derivada en realidad es la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, la idea es que si yo tengo otro punto que está en la recta, voy a traerme esta para que lo analicemos acá. ¿Qué significa eso? Entonces, la idea es que vean que si yo aquí en ese primer cuadrito estoy hablando de la tangente, la normal no me interesa. Entonces, yo tengo el punto donde la recta es tangente a la curva, a la función. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro punto, voy a llamarle A, B, al punto que está en la recta? ¿Ok? Entonces, recuerden que este punto es el X, Y, que es donde se interseca. Pero yo tengo otro punto que le voy a llamar A, B. Entonces, con esos dos puntos yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente también. Y esa pendiente, voy a ponerle M de P. Esa pendiente, pues ya sabemos cómo se calcula. Era la resta de las Y arriba y la resta de las X abajo. Siempre vamos a dejarlo de esta forma. El Y menos B sobre X menos A.
Porque recuerden que también podíamos hacerlo al otro lado, digamos. Entonces, esa es otra forma de calcular la pendiente de la recta tangente, conociendo dos puntos. Uno por el donde es tangente y otro que esté sobre la recta tangente. Y a partir de ahí se genera la ecuación diferencial. ¿Por qué? Aquí nada más me interesa esto, pero ya aquí hice como esa deducción. Vean que si yo paso, acá voy a obtener la ecuación punto pendiente. No sé si se acuerdan. Porque paso el x menos a multiplicar a la pendiente. Y eso me queda igualado a y menos b. Entonces, esa era la fórmula o la ecuación punto pendiente de una recta. Ahora, ¿quién era m de t? Pues la primera derivada de la función. Por eso está esta ecuación diferencial. ¿Ok? Que sería lo mismo que tener esta otra, porque el y', pues lo represento como de y sobre dx. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces ahí estaría la ecuación diferencial. Ahora, pueden reescribirla, ya sabemos cómo reescribir para hacer luego variables separables, por ejemplo. El diferencial lo pasan al otro lado y ahí empiezan a ordenarlo. Eso es como lo que está acá. Ahora, si les pidieran trabajar con intersecciones de la recta tangente, entonces lo que puede hacer es que la intersección con el eje X se calcula con esta fórmula y la intersección con el eje Y se calcula con esta. Son puntos, recuerden. Entonces voy a dejarlo ahí. Hoy no lo vamos a utilizar, pero si les hablan de intersecciones, serían estos dos. Recuerden que son puntos. Son X, Y. Recuerden, en la intersección en X, este era el X, el otro era 0. Por eso tiene esta forma, algo, 0. Y la intersección en Y, recuerden que como intersecaban el valor Y, el otro era 0. Por eso tiene esta forma de acá, para que no se les olvide. ¿Ok? Ahora, si yo voy a trabajar con la recta normal, ya sé que la recta normal, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Ok. Yo sé que la recta normal es perpendicular a la tangente, entonces, vean que me quedaba x menos a por m de t igual a y menos b. Aquí la ecuación es la misma, solo que como son perpendiculares, recuerden que tenía que invertirla. Si la pendiente de una recta era 2, ¿cuál era la pendiente de la perpendicular? Cambiaba de signo y le daba vuelta a esta expresión. Aquí hay un 1 abajo, entonces me quedaría así. En este caso, la pendiente de la recta tangente es y'. Entonces, ¿quién sería la de la normal? Si yo sé que es perpendicular. Sería -1 entre y'. Menos 1 entre y'. Ujú. Esa es la m. Ven que es la misma forma, solo que la pendiente es lo que cambia, para que lo tengan presente. Y las intersecciones con los ejes de esa recta normal, pues también son puntos. Recuerden el x, y en x y el otro es 0, intersección en x. Intersección en y, este es 0 y el otro es el valor y. Se calculan con esos que están acá. Ahora sí. Entonces hay que tenerlo presente. Vamos con este problema. Dice, encontrar la ecuación de la curva que pasa por el punto 2,3. Entonces, digamos que yo tengo ahí el plano cartesiano, algo así. No sé quién es, pero yo sé que hay una curva que pasa por 2,3. 2,3, digamos que es este. Entonces hay una curva que pasa por ese punto. Y es tal que la recta normal en cualquier punto de la curva pasa por 2,1. La normal en cualquier punto de la curva va a pasar por 2,1. Entonces, si yo tengo por ahí una curva, yo voy a tener
por ahí la tangente y también debería tener por ahí la normal. Pero es que yo no sé quién es esta curva, entonces yo no sé cómo dibujarla. Si así, o si algo así, ya se dejaría de ser tangente. Pero como yo no sé quién es, eso es lo que yo debo encontrar. Entonces ahorita lo verificamos en GeoGebra. Entonces, la idea es entender que tengo una curva que pasa por este punto y la recta normal en cualquier punto de esa curva pasa por 2,1. Entonces, voy a dejar, esto voy a quitarlo. Sabemos que la recta normal pasa por el punto 2,1 y también pasa por cualquier punto de la curva. Entonces, vean que aquí dice la recta normal en cualquier punto de la curva también pasa por 2,1. Entonces, yo tengo un punto que es X, Y, porque es cualquier punto de la curva, y el otro punto es 2,1. Calculo la pendiente de la recta normal. Era el Y menos el Y sobre el X menos X. Siempre dejen el X y el Y de primeros, en este caso que no sé cuál es uno de ellos. Entonces, Y menos 1 sobre X menos 2. Esa sería la pendiente. ¿Ok? Como ya sabemos que esa pendiente de la normal es perpendicular a la recta tangente, entonces se cumple que la derivada de la curva, que no sé quién es, pues va a representar a la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, la pendiente de la recta normal es esta, por la información que me dan. Y la pendiente de la recta tangente, lo único que sé yo es que es la derivada de la curva, que siempre denotamos como Y'. Sí, yo ya tengo las dos pendientes. Como son perpendiculares, eso es de mate general. Recordemos que su producto, o sea, su multiplicación debe ser igual a -1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo la pendiente de la normal, la pendiente de la normal y la multiplico con la pendiente de la tangente, el resultado debe darme -1. Entonces yo aplico la definición. Mn es esto. Por Y' debe darme -1. Y yo tengo que buscar a quién. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? La curva. Encontrar la curva. Entonces, ¿qué tendría que tratar de hacer ahí? Yo tengo esto. No voy a bajar porque si no ven la solución. Yo tengo esto. Pero me piden la curva. ¿Quién es la curva? ¿Quién será la curva? Y. Y, ¿verdad? Exactamente. Y yo tengo eso planteado, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Eso que está aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto? ¿Una qué? ¿Qué es lo que trabajamos en el curso? Una ecuación diferencial de variables separadas. Es una ecuación diferencial que efectivamente puedo resolverla con variables separables. Entonces, ya yo tengo esa relación. De hecho, esa era la igualdad que buscaba para establecer una ecuación diferencial, porque lo único que me va a permitir a mí es, si yo necesito encontrar la curva, o sea, yo necesito saber quién es el valor de y, la única forma en este curso es hacerlo a través de una ecuación diferencial. Entonces voy a resolver la ecuación diferencial. Vean qué sería lo que interesa. Tengo que transformarla para llegar a variables separables, que es lo ideal. Entonces y' es de y sobre de x. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Este x menos 2 completo está multiplicando
al de X y el Y menos 1 completo está multiplicando al de Y. Para que no nos confundamos cuando vamos a hacer los despejes. Entonces, todo esto yo lo paso, todo lo que está aquí abajo, lo puedo pasar a multiplicar al menos 1. Entonces, vean que me queda Y menos 1 por dy, igual a menos 1, por eso el menos, X menos 2 de X. Y listo, ya logré separar variables. Entonces, integramos en ambos lados de la igualdad. Y vean que al integrar, aquí sería Y2 sobre 2 menos 1Y. Igual, si yo distribuyo este menos, me queda aquí menos X más 2. Ahí como simplificando esa expresión. La integral de menos X más 2 de X. Entonces, eso sería menos X a la 2 sobre 2 más 2X. Ahí aquí esto es lo que dije así. Y recuerden que tengo que sumar la constante. Entonces, recordemos que esa curva tiene que satisfacer o tiene que pasar por este punto 2,3. Eso quiere decir que cuando yo evalúo en X el 2, el Y debe ser 3. ¿Ok? Entonces, el X es 2 y el Y es 3 porque Y es la curva. Entonces, si yo sustituyo todos estos valores en Y y en X, voy a encontrar quién es la constante. Y si simplifico, la constante es menos 1/2. ¿Ok? Entonces, como ya sé que la constante es menos 1/2, adivinen, esta que está acá, más la constante, pues es la curva que andamos buscando. Solo que vean que no me quedó totalmente despejado. Sí. Pues esta es la solución. Vean que ya llegué a una ecuación donde no depende de derivadas y ya tengo el valor de la constante. Entonces, para verificarlo, voy a compartirles el GeoGebra y voy a compartirles acá el GeoGebra. Vean, voy a pegar aquí la curva que encontré. Vean que particularmente esa curva era una circunferencia. ¿Ok? Dice que esa curva, vamos a ver, la curva pasa por el punto 2,3. Vamos a ver si es cierto. El punto 2,3, efectivamente la curva pasa por ese punto. Y además de eso me dice que la recta normal en cualquier punto de la curva pasa por 2,1. Pasa por 2,1. O sea, efectivamente esa recta normal pasa por el centro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si yo calculo la tangente, vean que, recuerden, la tangente y la normal deben pasar por este mismo punto. ¿Ok? Pero adicional a eso me decían que la normal pasaba por este otro, como para darle una dirección en qué posición se ubica. Entonces, voy a calcular la tangente. El punto sobre la curva es A. Y la curva, voy a copiarla. A ver si me deja copiarla. La curva es esta. Entonces vean que esa es la tangente a esa curva. Y voy a ver si calcula aquí la normal. La recta normal. No calcula la normal, pero ya yo sé que la normal debe ser perpendicular a esta. Entonces, de nada más trazo la perpendicular. Vean que es. Se genera aquí y debe pasar por este punto. Entonces debe ser perpendicular, recuerden, al punto por donde está la tangente y perpendicular a la tangente. Entonces vean que sí se cumple, que esta es la normal y esta es la tangente. Entonces no sé si viéndolo así les queda un poquito más claro. ¿Qué era lo que pasaba? Que en el ejercicio yo solo conocía el punto por el que pasaba en la curva.
y el punto de la recta por el que pasaba la recta normal. Entonces, a partir de ahí, yo generé la pendiente de esa recta. ¿Con quién? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Voy a dar un segundito para abrir ahí el lápiz. Listo. Ahí estaría. Entonces vean que yo inicialmente solo conocía el punto 2,1. Yo sé que pasaba por 2,1 y por cualquier otro punto, la normal. Ese punto era X, Y. Este es de la normal. Entonces yo dije, bueno, la pendiente de la normal siempre es Y menos 1 sobre el X menos 2. Listo. ¿Qué sé yo de la pendiente de la tangente? No sé nada. Yo de ella no sabía nada. Entonces, yo que dije, bueno, lo único que sé es que si mi curva, por lo general se les llama Y a las curvas, era Y, entonces la pendiente de la tangente era la derivada de Y, de la curva. Como ellas dos son perpendiculares, al multiplicar ambas, debe darme como resultado menos 1. Entonces, esta es una ecuación diferencial que se podía resolver por separación de variables o variables separables. Al resolverla, voy a encontrar quién era esa curva, que me quedó todo esto que está acá. Si yo la grafiqué, pues era una circunferencia que cumple con estas condiciones anteriores. Sí. Cuando un problema en geometría analítica involucra normal y tangente, y tengo que encontrar la ecuación de la curva, de fijo, necesito plantear una ecuación diferencial. Entonces recuerden, la curva siempre vamos a llamarle Y para ubicarnos. Lo que debo encontrar es Y. Entonces yo necesito plantear algo con Y'. Ese Y' era la pendiente de la recta tangente, que no sé quién era, pero yo sé que era la tangente. Entonces, si ya tengo esta, que era lo único que me hablaba del problema, que era la normal, ¿qué relación establezco yo entre la normal y la tangente? Entre sus pendientes. Como ellas son perpendiculares, al multiplicarlas, M1 por M2, recuerden que me daba menos 1. ¿Está bien? Claro. ¿Les quedó claro? Estos ejercicios son muy típicos sobre la parte de geometría analítica. Siempre es hacer esa relación, que no se les olvide que la pendiente de la tangente va a ser la derivada de la curva. Y la ecuación de la normal, pues pueden determinarla de esta forma, o si solo necesitan la pendiente, pues ya saben que sería aplicando la fórmula de esta que está acá. La resta entre las y sobre la resta entre los valores de x. Y siempre se establece esta relación de acá, que al multiplicar sus pendientes, el resultado es menos 1. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro? Por acá todo bien. Ok. Bueno, chicos, chicas, que les vaya muy bien, que tengan un muy bonito fin de semana. Voy a generar la grabación.